fieles a todo el trabajo que Dios quiere, ser fieles a las convicciones, ser fieles a los principios, ser fieles en predicar, ser fieles en pararnos por la verdad, ser fieles en llevar el mensaje del Evangelio, ser fieles en decirle a aquellos que están en el error, ser fieles y pararnos y decirle a aquellos que están viviendo en el error que deben de ser fieles, porque tristemente hay cristianos y mayormente hasta bautistas que fueron fieles músicos, fieles directores de música, y ahora han dejado de ser fieles a Dios. Ahora son fieles más a un hombre como Adrián Romero, a Marcos Witt, a Marcos Nesquik, a cualquier otro, menos que a Dios, tristemente. Y Dios pide fidelidad, y fidelidad es decir, la palabra final quiere decir ser confiable, o más bien el hacer un trabajo bien en el tiempo apropiado. Qué importante es ser fiel. Ser fiel como nuevos y como viejos, ser fiel como mayordomos, ser fieles como ser fiel toda la vida, pero no solamente toda la vida, ser fiel a punto de morir por la fidelidad. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mi testigo fiel fue muerto. Pues un cristiano debe de ser fiel a punto de morir por su fidelidad. Qué importante es esto en la vida de un cristiano. En otras palabras, un cristiano debe de ser fiel sin importar las consecuencias. No hay excusa para cambiar. Tenemos que ser fiel a lo que hemos creído. Tenemos que ser fiel a lo que nos han enseñado, y mayormente tenemos que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice claramente en Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contentéis ardientemente quiere decir a pararnos continuamente. Quiere decir que la apostasía va a ser continua. El Señor Jesucristo habló de apostasía, Pablo habló de apostasía, Judas está hablando de apostasía. Dice el versículo 19 claramente, en el versículo 18 de ahí mismo de Judas, los que os decían en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales debemos de estar dispuestos a ser fiel a punto de morir por la fidelidad a mi Dios, a tu Dios, a la palabra de Dios, a la verdad, porque hay tantos sensuales que ahora se meten a las iglesias y empiezan a bailar, a levantar las manos, a cantar de tanto amor y de tantas cosas, menos hablar de Cristo. Y tristemente hay hasta seguidores cristianos bautistas, músicos, directores de música, que van y se inspiran con esa clase de sensuales, que andan ahí con sus pantaloncitos bien apretaditos, sensualmente. Tristemente, de verdad que puede haber cristianos que conocen la verdad y puedan apostatar sabiendo que son engañadores sensuales, y todo el mundo quiere ir tras ese tipo de música cuando deberían de ser fieles a lo que les ha enseñado su iglesia, su pastor y mayormente Cristo. Pero no solamente fidelidad en el cristiano nuevo y viejo, sino fidelidad en la mayordomía, fidelidad a ser fiel hasta morir, ser fiel toda la vida. Pero también nos habla acerca de la fidelidad del pastor. La verdad que tristemente estamos en tiempos donde a los pastores, ya dice la Biblia, no pongan usar al buey que trilla, y tristemente ha habido esposas de pastores, aún hijas, que les han puesto bozal para que ya no prediquen
contra la manera de vestir incorrectamente, porque ahora ya no quieren predicar solamente, ya no se predica contra el pantalón, pero ahora ya no se tiene que predicar eso, ahora se tiene que predicar contra la falda, falda contra falda, porque ahora tristemente en esos tremendos colegios y de alto nivel y superiores y reconocidos, ahora ya traen la falda hasta arriba de la rodilla, y cuando se sientan a tocar un instrumento algo enseña hasta el espinazo de Satanás, del diablo, que está en Durango, ese espinazo del diablo, pero enseñan hasta el espinazo por causa de no ser fieles, y deben de ser fieles los pastores al predicar, porque la Biblia lo demanda que cada pastor debe de ser fiel, y debemos de ser fieles en predicar, que no nos pongan bozal al güey que tría, al güey que trabaja. Muchas veces los pastores no quieren hacerlo porque ya las mismas esposas, las mismas hijas no apoyan en esa área y ya no tienen autoridad para hacerlo, pero aún aunque mi hija o mi esposa no lo quisieran hacer, yo debería de estar predicando. Y gracias a Dios por mi esposa, mis hijas, que ellas obedecen a Dios. No son principios y no son fundamentos míos, son principios que ellos han agarrado de la Biblia, porque una mujer debe de vestir con pudor, con decencia, pero tristemente los pastores no quieren ser fieles en predicar como predicaban hace 20 años, 15 años, y la verdad que la Biblia nos lo dice, que debemos de ser fieles en predicar. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 21, la Biblia nos enseña claramente, desde el 21 dice la Biblia en este pasaje, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro, la palabra de Dios nos demanda a los pastores ser fieles. Queremos que los nuevos sean fieles, los viejos sean fieles, que todo cristiano sea fiel a ministrar, el ser mayordomo, ser toda la vida, ser fiel al punto de morir, pero también Dios requiere a los pastores a ser fieles. No tengas miedo, pastor y miembro de iglesia, si tienes un pastor que predica contra el pecado y predica convicción y principios, grita amén sin tener miedo y dale gracias a Dios por un varón que tú tienes ahí que se para por la verdad y está orando por tu pastor, porque hay batallas y luchas, y pídele al Señor que siga orando en la vida de tu pastor y que no pare y que no permita que se le ponga trabas para predicar. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 7, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, como lo habéis aprendido, porque él enseña y sigue siendo fiel y es un ejemplo, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos como pastores, como ministros. Dice la Biblia en el libro de, también ahí mismo, capítulo 4 de Colosenses, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Habla de fidelidad como siervos del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque estamos viviendo en tiempos que ya no hay fidelidad a Dios, ya no hay fidelidad a Cristo, ya no hay fidelidad a la palabra de Dios, ya no hay fidelidad a la iglesia, ya no queremos ser fieles. Y Cristo, la verdad es que Él nos da una enseñanza de ser fiel a la casa de Dios. Y qué importante, hermano, ser fiel a la casa de Dios, pero no solamente ser fiel a la casa de Dios, pararte por tu iglesia, no dejar que hablen de tu iglesia, no dejar que critiquen tu iglesia. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas 4, 16, vino a Nazaret, bueno, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Dice ahí, y vino a Nazaret donde se había creado, y podemos ver, hermano, la importancia de la fidelidad. Vino a Nazaret donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso era que él era fiel, pues acostumbrado a estar a la casa de Dios. Y qué importante, mi hermano, como tenía por costumbre, era fiel al asistir a la sinagoga. Esto significa que aprendía las escrituras, pasaba tiempo con aquellos que estudiaban la palabra de Dios. Y uno de los grandes secretos de la vida cristiana es ser fiel a la casa de Dios. El cristiano debe de poner los servicios de la iglesia en primer lugar. El cristiano debe de estar en la casa de Dios el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, entre semana. Y qué importante poder crecer espiritualmente. El pastor prepara la verdad, como toda madre, prepara el alimento para esperar a sus hijos de la escuela o a su esposo. Y un pastor prepara alimento para que Dios sobre y alimente a sus miembros entre semana, sábado en la mañana, domingo en la mañana, domingo en la noche. Y qué importante es ser fiel a la casa de Dios. Tristemente, es lo que menos el hombre hace, y tristemente el hombre cambia, deja de ser fiel a Dios, deja de ser fiel a la casa de Dios, a tal grado que ya no quieren ser fiel a la casa de Dios porque ya no quieren ser fiel a la iglesia. La iglesia dice en el libro de Mateo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Cristo dice que sobre la roca que se edificará su iglesia. Habla de la importancia de la asamblea. Él dice claramente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Qué importante es, hermano, poder entender la importancia de ver, de estar en la casa de Dios. Y dice mi iglesia, no dice mi centro cristiano, no dice el centro de esperanza y confusión, no dice el centro de compañerismo, no dice casa de gracia, dice iglesia, mi iglesia. La verdad que debemos de ser fieles a la casa de Dios. No tal grado que ya no quieren ponerle iglesia bautista fundamental, ahora quieren cambiar a ponerle ministerio de Antioquía, ministerio casa de gracia, casa de oración, y bueno, centro cristiano, centro de alabanza. Ya más falta que le pongan centro nocturno. La verdad que tristemente, porque no se quiere ser fiel a la palabra de Dios. Y sabes que necesitamos ser fieles porque Él es fiel. Él es fiel para perdonar. Dice en la Biblia, y por terminando casi, dice la Biblia en el libro de Juan, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tristemente, muchos cristianos, muchos esposas no están dispuestos a perdonar a su esposo, su esposa, sus hijos. Necesitamos ser fieles. Y estoy terminando porque de verdad yo tengo que ir a sembradoras, estamos ganando almas y recogiendo a los ganadores de almas. Pero termino con esto: ser fiel diariamente, porque Él es fiel. Él es fiel diariamente. Nosotros tenemos que ser fiel a Él. Él nunca deja de ser fiel. Nosotros somos ingratos, de verdad, porque Él es fiel. Y necesitamos ser fieles. No cambie, sé fiel a Dios, sé fiel a la radio. No seas fiel al hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. El hombre se desvía, el hombre se vuelve apóstata, el hombre cambia, pero Dios no cambia. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que Él es fiel toda la vida. Qué importante es eso, el poder entender la fidelidad de Dios en la vida de nosotros como cristianos, hermano. Qué importante es que puedas entender la fidelidad de Dios en nuestra vida. Mira, ahí termino con esto,
Y en el libro de Lamentaciones, si tú ves ahí Lamentaciones, en el libro